Los congresistas del Centro Democrático votaron en contra de establecer la lista cerrada como método fijo para todas las campañas, según ellos porque a los partidos todavía les falta madurez. Gustavo Monge. Mónica, la oposición se adelantó a criticar el proyecto, aunque todavía no exista un articulado concreto. Cuando lo haya, tendrá capítulos para listas cerradas, que también serán cremallera, es decir, con candidatos intercalados por géneros. Se cierra el registro y el resultado de la votación es la siguiente. Las listas cerradas, mecanismo que fue aprobado en el cuarto de los 8 debates que se deben realizar para que finalmente sea validada la reforma política, suscitó polémicas en la Cámara de Representantes porque advierten que de esta forma se debilitan los liderazgos y los partidos políticos. Revivieron un orangután en Senado para hacerse reelegir en listas cerradas, encabezando las listas de sus partidos, señor presidente. El texto que la Cámara votó y aprobó llegó del Senado con la inclusión de un artículo según el cual quienes hoy son congresistas serán las cabezas de las listas cerradas para futuras elecciones. Donde el gobierno nacional apremió a los congresistas para que en cierta manera legislaran en causa propia. Representantes del Centro Democrático, partido que en el pasado tuvo listas cerradas, tanto para elecciones locales como para el Congreso, decidieron votar en contra de ese artículo. Hemos defendido las listas cerradas, pero consideramos, y por eso votamos de manera negativa, que primero tenemos que fortalecer y democratizar internamente los partidos políticos. Para calmar las aguas, la bancada de gobierno respondió a quienes se oponen a la reforma, que aún no se conoce su texto final y que la última palabra no está dicha. Han hecho creer que aquí se ha hecho una reforma de espaldas a la ciudadanía y llena de marrullas, cuando empecemos porque aquí no hay un texto definitivo. Se exalta, eso sí, el espíritu de las listas cerradas con las que se busca acabar los caudillismos, que el voto se haga por ideas políticas y que se garantice la presencia de la mujer. Vamos a trabajar para que en la segunda vuelta también se garanticen listas cerradas, que es la mejor manera de garantizar que el 52% de la población, que son las mujeres, estén aquí en el Congreso. Una obligatoriedad para todos los partidos de crear reformas estatutarias que permitan garantizar la democracia interna en la selección de los candidatos que van a ir en las listas cerradas. Desde mediados de febrero de 2023, el gobierno llamará a sesiones extras al Congreso para que continúe con el debate de esta reforma política, en una discusión que se anticipa candente. Quienes acompañaron al expresidente Uribe a reunirse con Gustavo Petro ratificaron que en el partido no hay ninguna división con motivo de esa reunión, pero otra cosa piensan los que no fueron. Juan Fernando Barona. Mónica, el ex viceministro Rafael Nieto se pronunció enérgicamente en contra, mostrando la contradicción entre la reunión del martes y la marcha del lunes contra el gobierno de Petro, en la que participaron varios miembros del uribismo. Poco más de una hora duró el pasado martes la reunión del presidente Petro con el expresidente Uribe, líder absoluto del opositor Centro Democrático. Este llegó a Palacio acompañado del senador Miguel Uribe y del representante a la Cámara, Óscar Darío Pérez. Le esbozamos todas las preocupaciones en materia de reforma tributaria, invasión de tierras, persecución a la fuerza pública, reforma a la salud, reforma pensional. Más allá de los temas que se trataron en la reunión, llamó la atención del mundo político el tono conciliador del expresidente Uribe respecto de quien fuera uno de sus más duros críticos en el Congreso durante muchos años. Oposición constructiva. Utilizar el vocablo constructivo para calificar la oposición implica unos costos, implica unos comportamientos. Por momentos pareció que el exmandatario trataba con mucha consideración al gobierno Petro. Nosotros no queremos que al gobierno del presidente Petro lo estigmaticen de neocomunismo. A pesar de que Uribe Vélez quiso dar la impresión de que mantenía a distancia del gobierno, personajes de su partido que incluso han sido precandidatos presidenciales del uribismo, como el ex viceministro Rafael Nieto Loaiza, cuestionaron las dudas que el comportamiento de su jefe dejan entre sus seguidores. Esa reunión después de las marchas de ayer da un mensaje equívoco y desafortunado. Peor fue el empeño en no llamar socialista a un gobierno que claramente lo es. Nieto Loaiza llegó a escribir que Uribe le limpió la imagen al presidente Petro. En cambio, su declaración le lava la cara a Petro
y sus políticas. Aunque congresistas y otros militantes no se han pronunciado públicamente, se sabe que una parte de los líderes del Centro Democrático está molesta. Sin embargo, quienes acompañaron al expresidente a la cita en la Casa de Nariño niegan que haya una división en ciernes. Dentro de la bancada de congresistas y particularmente la inmensa mayoría del partido está muy unido. Yo diría que hoy más que nunca. Pese a la presunta división que podrían producir esos encuentros, Uribe y Petro podrían volver a reunirse. Álvaro Uribe empezó en forma la campaña política para las elecciones de alcaldes y gobernadores del año entrante. Fue a las comunas de Medellín, pero por atacar al alcalde Quintero incurrió en un gesto y una alusión desagradable para una de las señoras presentes. Voy a hablar con toda franqueza y desde el alma. El expresidente Álvaro Uribe parece haber empezado en forma la campaña política del año entrante cuando serán elegidos los alcaldes y gobernadores que iniciarán su mandato el 1 de enero de 2024. Cuando yo veo este arte, esta alegría, esta creatividad, digo, no podemos que Medellín se siga convirtiendo en una ciudad que prostituye a las niñas y a las adolescentes. El exmandatario visitó esta mañana las comunas de Medellín, barriadas populares en donde conviven los peores criminales con la mejor gente del pueblo. Lo extraño es que Uribe se refiriera solo ahora a la problemática de la prostitución juvenil que azota a la capital antioqueña de manera creciente hace más de 2 décadas, cuando él fue gobernador y alcalde en su región. El estudio, los valores de familia, el emprendimiento tienen que ser nuestros caminos, para que no siga eso que vemos en algunos sitios de Medellín, que desgarra el alma, que es la prostitución infantil. Aunque la intención del jefe del Centro Democrático seguramente era la de criticar la gestión social de su enemigo político, el alcalde Daniel Quintero, no fue delicado de su parte aludir a la prostitución al tiempo que miraba y señalaba con un dedo a una joven vestida de blanco, aparentemente con un traje de novia menos tradicional y más destapado de lo usual. Cuando yo veo este arte, esta alegría, esta creatividad. Después Uribe siguió hablando, pero cambiando el tema radicalmente. No más robo en Medellín. Te lo digo, que serví en la vida pública sin robar ni un peso. No más robo en Medellín. Aquí tenemos que reorientar la ciudad. El alcalde Quintero no respondió a las insinuaciones de Uribe, mientras este continuaba calentando el ambiente electoral por sus posibles candidatos a sustituir al mandatario local, entre otros Federico Gutiérrez y el expresidente del Senado Juan Diego Gómez. El senador Uribe Turbay encendió las redes anunciando que el Congreso había aprobado el impuesto a pensiones de más de 10 millones de pesos, pero el ministro de Hacienda tuvo que corregirle, pues el senador había votado por un proyecto que tasaba las de 13 millones en adelante. Enrique Tapias. Mónica, hasta hoy Colombia es el único país de América Latina que no grava las pensiones de alta gama. Por eso se entiende por qué se ataca el gravamen con mentiras de la oposición de derecha. El pasado martes fue radicada la ponencia de la reforma tributaria y en el caso del gravamen a las pensiones y salarios se aclaró en el texto que uno de los objetivos es la reducción de beneficios tributarios para personas jurídicas y naturales con altos ingresos. Lograr que a partir de cierto nivel de ingresos se incremente la tributación de las personas con altos ingresos. Para ello se tomó como referencia una persona natural que percibe ingresos por 10 millones de pesos mensuales o más. 2 días después de radicado este texto, el Centro Democrático entregaba información errónea a los medios de comunicación sobre el gravamen a salarios y pensiones. No es verdad que el impuesto sea para pensiones superiores a 10 millones de pesos. El impuesto que aquí se está poniendo es para pensiones superiores a 5.600.000 pesos. El ministro de Hacienda señaló que declaraciones como estas sirven para entregar cifras falsas a la opinión pública con el fin de desinformar. El proyecto original decía 10 millones mensuales, pero en realidad con los ajustes que hicieron de aumentar los beneficios tributarios solamente se aplica ahora a partir de 13 millones mensuales. Entonces es totalmente equivocado, es que dejen de mentir. El director de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional aseguró que más del 97.6% de los asalariados y pensionados no pagarán impuestos sobre sus ingresos. Corresponde a un porcentaje muy bajo de las personas, es el 1.2% en el caso de las pensiones y en el caso de los asalariados es el 2.4%.
Entonces realmente son muy pocas personas. El Ministerio de Hacienda aclaró que Colombia es el único país de América Latina que no grava las pensiones y un impuesto a montos superiores a los 13 millones de pesos resulta beneficioso para los colombianos de menos ingresos.